situación de cómo arranca también este año. César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal de DWS. Bienvenido, César. Buenos días, José Antonio. También está con nosotros Pablo Tellería, asesor financiero y certificado por EFPA España y relación con inversores de InvestMe. Pablo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias en nombre de todo el equipo por la invitación. Y también está con nosotros vía teleconferencia Lord Pejean, Head of ETF Iberia Latinoamérica and US Offshore de Invesco. Buenos días, Lord. Buenos días y gracias por contar conmigo. 2021 ha sido un año histórico, ¿no?, en la industria de ETFs. ¿Cómo se ha comportado el año y sobre todo desde dónde partimos para este 2022, que parece que ha cambiado también algo en el inicio, César? Hombre, el año pasado fue espectacular, batimos todos los récords en temas de captaciones en Europa, también en Estados Unidos, y este año la verdad es que también está yendo muy bien el tema de los flujos de entradas de dinero, no al mismo ritmo de los dos primeros meses del año que ocurrió en el año 2021. Evidentemente la volatilidad del mercado va a jugar una parte importante en cómo vayan los flujos. Nosotros creemos que va a seguir entrando dinero en este tipo de segmento de mercado. Hay mucho interés por parte de los inversores y probablemente pues bueno, veremos más en renta fija, más materias primas, un poco el cambio de los flujos en lugar de tanta renta variable como vimos el año pasado. Por lo menos en la primera parte del año, yo creo, en el primer semestre. Pablo. Sí, un poco en la línea de lo que comenta César. Hemos comenzado el año de una manera un poco o nada habitual. Ya recogía el mercado, de hecho el mercado, lo comentábamos ahora, el mercado americano desde que comenzó el año recogía algo ya de bajada y ahora luego pues esta situación actual. Veremos cómo se desarrolla el resto del año. El interés por el vehículo ETF, por ejemplo, pues sigue ahí, o el vehículo fondo indexado. Tiene muy fácil acceso para los inversores, es muy diversificado, tiene unos costes muy bajos y esto permanecerá. Por lo tanto, pues se seguirá utilizando. Logué, ¿cómo ves este inicio de año y sobre todo ese 2021 histórico? Pues efectivamente, como se ha dicho, ha sido un mercado históricamente alto para los ETFs el año pasado, con flujos récord. Yo quizás destacaría, además de todo lo que han dicho César y Pablo, el hecho de que yo creo que en marzo de 2020 ha sido un fantástico stress test para los ETFs y ahí los ETFs han demostrado realmente aportar esta liquidez, esta transparencia a los inversores y yo creo que parte del éxito que estamos viendo desde entonces y que seguimos viendo este año viene de las características intrínsecas del ETF y de a lo mejor había algunas dudas antes de realmente los ETFs cómo se van a comportar en renta fija, por ejemplo, en caso de crash, pues hemos visto que mejor que cualquier otro tipo de activo. Y quizás destacar que este año lo que es interesante, por ejemplo, es ver que con la gran volatilidad que hemos tenido en los mercados, pues sí que hemos visto que los ETFs otra vez están teniendo flujos históricos y quizás lo que es interesante es ver que, por ejemplo, en vehículos como la renta variable americana, pues hemos visto que hubo muchísimos flujos a principio de año y yo creo que no es tanto que los inversores se han puesto mucho más positivos en la renta variable americana, sino más bien que han decidido sacar inversiones de otros tipos de vehículos, como puede ser en directo o a través de fondos mutuos, para ir a los ETFs, porque los ETFs realmente les va a aportar este valor de ser muy flexible y de que si necesitan, por lo que pasa en el mercado, salir de esta exposición, lo pueden hacer muy rápidamente con un ETF. ¿Qué diferencias lo que tiene el ETF frente al fondo indexado, el ETF frente al fondo indexado, que tanto se habla también en este inicio de año? Pues yo creo que el ETF ofrece todas las ventajas del fondo indexado en cuanto a indexación, pero ofrece además esta liquidez adicional, es decir, que se puede comprar en bolsa como cualquier título. Y eso le permite realmente en esos mercados volátiles, tiene mucho valor, porque si uno decide a las 10 de la mañana salir del IBEX, pues puede vender su ETF del IBEX en este momento, mientras que en un fondo mutuo, pues es como cualquier fondo, tiene que esperar al final del día, cuando se publica el NAV, etc.
entonces sale a un valor desconocido. Entonces yo creo que los dos son vehículos interesantes al ser vehículos que te permiten exponer de forma muy transparente a un mercado, a un precio competitivo, pero creo que los ETFs ofrecen más flexibilidad, hay mucho más ofertas en ETFs que en fondos indexados, es decir que hay una granularidad mejor en el mercado de ETFs, pero los dos son vehículos yo creo que muy interesantes. Puede ser esa liquidez, esa facilidad. Sí, yo creo que son dos vehículos muy parecidos. La principal ventaja desde mi punto de vista es que, aparte de que el ETF puedas contratarlo intradiariamente, son los costes de acceso, porque cuando uno tiene que comprar una serie de acciones, tiene que comprar una serie de bonos, el ETF permite que haya otra capa de liquidez, que es lo que llaman el mercado secundario, en el que uno puede evitar esos costes de transacción y puede comprar y vender con unas horquillas muy estrechas ese mercado sin tener que ir a comprar las acciones de abajo o los bonos. Eso en el caso del fondo indexado pues no lo tienes desconocimiento cuál va a ser el coste de entrada, porque dependiendo de las entradas o salidas, lo que llaman, aplican un precio, un swing price, o unos costes de creación o de reembolso. Y esa es un poco la incertidumbre. Por el otro lado, el fondo indexado, yo creo que en España, al inversor particular, pues tiene una ventaja de que es traspasable a efectos fiscales y uno puede diferir las plusvalías de un fondo a otro, cosa que un ETF, pues bueno, no lo tiene. Pablo, esa diferencia y también el capítulo de la sostenibilidad es uno de los factores que también podemos aplicar a esa inversión en ETFs, mirar hacia los criterios ESG. Sí, totalmente. De hecho, nosotros en Invesmi, por ejemplo, en el ADN de Invesmi ya estaba desde un inicio el tema de ir hacia ese tipo de cartera o ese tipo de temática. Lo hemos implementado ya en las 3 carteras que tenemos, tanto en la de fondos indexados, en las carteras con ETFs y también en las carteras con planes de pensiones. De la misma manera que los ETFs han tenido un aumento permanentemente en los últimos 10-15 años en el volumen gestionado, está pasando lo mismo con la temática de inversión socialmente responsable, y el ETF, o también su primo hermano, por entendernos el fondo indexado, permiten montar carteras muy diversificadas, con una exposición muy amplia a nivel geográfico, a nivel sectorial. Y en el caso de los ETFs, en línea de lo que se comentaba antes, la oferta es mucho más amplia y eso permite incluir, por ejemplo, un ETF de impacto global, que en el caso de fondos indexados, pues aún aquí tenemos alguna limitación. César, ¿nos permite esta función con los ETFs combatir la inflación también? Hombre, hay muchos instrumentos para combatirla. Yo creo que cuando hay inflación, pues todo el mundo va a la inversión directa en materias primas. Por ejemplo, los ETFs pues ofrecen materias primas diversificadas. Este año los índices estrella son comprar materias primas, porque incluso no es solo petróleo o gas, sino incluso las materias primas agrícolas, incluso los metales industriales están por las nubes. O sea, son índices que estamos viendo rentabilidades del 25% en euros en el año, cosa cuando estamos viendo un mercado europeo pues cercanos al 20% de caídas la renta variable. Luego pues también otra cosa se utiliza para cubrir la inflación. Hemos visto demanda que se empieza a animar este año, es tema de oro, ETFs de oro, physical gold, y es otro ejemplo. Y también los bonos ligados a la inflación. Fue uno de los productos estrella el año pasado, en lo que llaman bonos ligados a la inflación, inflation linkers, y creemos que este año pues bueno, el mercado había descontado que se iba a frenar un poco las expectativas de inflación y ahora está ocurriendo todo lo contrario. Y es otro de los productos estrellas para poderse cubrir. Bueno, al final el ETF te da mucha versatilidad de opciones y lo que hacen los inversores es construir carteras con ellos. Logué, ¿esa batalla contra la inflación puede darla también a través de ETF el inversor? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir César. Yo creo que efectivamente los ETFs ofrecen muchísimas herramientas para buscar soluciones para combatir la inflación. Hemos hablado del oro, por ejemplo, que históricamente la rentabilidad del precio del oro durante los periodos previos de inflación tendería a respaldar esta teoría de que el oro es una cobertura contra la inflación. Quizás destacaría el hecho de que si bien el oro parece ofrecer esta cobertura a largo plazo, desde que se dejó el patrón de oro, yo creo que la situación a corto plazo es más complejo. Hemos visto hoy, por ejemplo, que el oro ha vuelto a los $2.000 y yo creo que el oro
probablemente más que cualquier otro activo, vale lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Y es realmente este valor refugio que le da muchísimo valor, y también con el tema de la inflación. Entonces, si hay que pensar en oro contra la inflación, hay que realmente mirar muy bien, no solamente a la inflación solamente, sino combinarlo con otros factores que pueden ser, pues, qué nivel de incertidumbre tenemos en los mercados, qué volatilidad. Hemos visto que realmente lo que está empujando al oro hoy en día no es solamente las dudas de inflación, sino más bien el riesgo que estamos viendo por el conflicto con Ucrania. Y yo creo que eso es algo que hay que meter en la ecuación cuando uno piensa en tema de inflación. Yo creo que mucha gente pensaba en inflación a principio de año por algunos factores, como boleto de crecimiento, salida de la COVID, y ahora estamos viendo que esta crisis en Ucrania, pues está metiendo mucha presión en las materias primas, y hace que este coste de la energía pues va a tener más costes dentro de los precios, y eso va a empujar inflación, pero otro tipo de inflación, donde ahí los bancos centrales igualmente van a reaccionar de otra forma que con lo que pensábamos a principio de año. Entonces ahí el oro realmente quizás ofrece más valor. ¿Pablo? Sí, pasa que esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio de que realmente no siempre el oro funcionó bien contra la inflación. De hecho, la cotización del oro en los últimos meses, si quitamos ahora el último mes y medio, tal vez que ha vuelto a remontar, no venía haciendo esta cobertura contra la inflación. También tradicionalmente se habla de la renta variable, como de las acciones, como a largo plazo, como un elemento, como un activo para combatir la inflación. Fondos inmobiliarios, fondos de activos inmobiliarios, que también es uno de ellos. Ahora, pues es el tema de las commodities, evidentemente se están disparando, y en periodos inflacionarios pues también puedes buscar algo ahí. Al final es muy difícil para encontrar una fórmula perfecta, una fórmula exacta que funcione siempre. Y tenemos el estudio o el histórico de lo que ha pasado hasta ahora, pero no sabemos de aquí en más qué podrá pasar. Con lo cual, más que nunca, pues un inversor, al menos desde el punto de vista de InvestMe, siempre es mirar en el medio o largo plazo, no hacer movimientos en estas situaciones si no ha cambiado nada en tus objetivos, en tu situación personal, mantenerte dentro de ese plan y tener una cartera altamente diversificada con exposición, por ejemplo, en oro, en inmobiliarias, se pueden agregar también commodities y la parte de renta variable, renta fija que soporte cada uno en su perfil de riesgo, ¿no? Pues César, Pablo, Logue, gracias a los tres por acompañarnos. Queda un minuto para que abra la renta variable en el viejo continente. Buen día a los tres, buen negocio. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Nos damos un momentito a publicidad y hacemos el arranque de esos mercados en el viejo continente con una